gracias al Señor por poder estar en este lugar. Para mí siempre es una honra poder predicar la palabra del Señor. Es un privilegio y lo hago con temor también porque uno tiene que hablar lo que el Señor manda nada más, ¿cierto? Siempre le digo, Señor, que no sea mis pensamientos, ni mis emociones, ni lo que uno piensa o lo que uno siente, sino que sea lo que el Espíritu de Dios quiere transmitir a su pueblo, ¿cierto? A su iglesia. Vamos a orar en esta hora para darle gracias al Señor y para que Él nos guíe también. Amado Padre Celestial, te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por el privilegio maravilloso, Señor, de estar en esta tu casa, Dios. Oramos y bendecimos al único Dios vivo, verdadero y santo, merecedor de toda gloria y de toda honra, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, alinee nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu con el tuyo, Señor, para que tu palabra, Dios, pueda ser dada con sabiduría, con entendimiento, Señor, y que nuestro corazón la reciba de la misma manera, Señor. Que tu palabra halle lugar en nuestro corazón, Padre, para que la podamos poner por práctica y obra cada día, Señor. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de hoy tiene como título Una buena conciencia. Y vamos a hablar, la enseñanza de hoy está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 en adelante. Tiene como título Una buena conciencia, igual el pasaje. No me esforcé mucho en ponerle título a la predicación hoy. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese de mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Entonces vamos a hablar en este capítulo sobre tener una buena conciencia delante de Dios. Vamos a definir qué es conciencia, ¿cierto? La lengua española define conciencia como la capacidad humana de percibir, reconocer y procesar la realidad externa y el propio yo interior. Pensamientos, emociones y sensaciones. Actúa como un estado de conocimiento subjetivo que nos permite interactuar con el entorno, tomar decisiones y tener un sentido moral del bien y el mal. Eso se define como conciencia, ¿cierto? Es como el estado nuestro de saber qué es lo bueno, qué es lo malo, y eso nos guía también
así actuar en nuestra vida, ¿cierto? El mundo afuera actúa conforme a sus parámetros, ¿cierto? Conforme también a sus desórdenes emocionales. Estamos claros con eso, ¿cierto? ¿Qué dice el mundo a las personas? Le dice, usted haga lo que dicte su corazón, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué nos dice a nosotros? Dice, perverso y engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. O sea que nosotros no somos guiados por lo que el mundo nos dice o nos dicta, ¿cierto? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos una mente y una conciencia diferente a la que tiene el mundo, ¿cierto? Pero Dios nos llamó a nosotros, dice el versículo 1, sed todos de un mismo sentir. O sea que ¿qué somos? Diría la gente entonces, son como robots, ¿cierto? Los cristianos actúan como robots, se mueven por las mismas cosas, ¿cierto? Pero no es así. Nosotros lo que tenemos es que parecernos y sentirnos como Cristo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó un precio por nosotros. Dios no cambia nuestra personalidad, pero sí cambia nuestra forma de pensar, de ser y de actuar. Tener una buena conciencia delante de Dios es empezar a limpiar toda nuestra vida, ¿cierto? Todas aquellas cosas que necesitan ser cambiadas. Como define la palabra conciencia, entonces es la realidad del estado del conocimiento, lo que usted alberga en su mente, en su corazón. Porque todo lo que nosotros albergamos en nuestro corazón es lo que exteriorizamos después al mundo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Dios nos manda a nosotros a cambiar nuestra manera de percibir, de ser y de sentir, ¿cierto? Nuestra vida. Él quiere que su Espíritu Santo que mora en nosotros nos enseñe cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, cómo debemos actuar. Todo este cúmulo de cosas en nuestra vida generan una buena conciencia en cada uno de nosotros y nos enseñan cómo vivir y cómo comportarnos, ¿cierto? Dios es maravilloso. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué si fuimos hechos nuevas criaturas, muchas veces seguimos actuando como éramos antes de conocer a Cristo? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida que no nos deja avanzar, ¿cierto? Que no nos deja caminar como el Señor ordena que lo hagamos, ¿cierto? Dice, tengan una buena conciencia, o sea, aprendan a ser compasivos y misericordiosos. Vamos a ver eso parte por parte. En 2 Corintios 5:17 dice, si estás en Cristo nueva criatura, eres, las cosas viejas pasaron. ¿Y qué es ser una nueva criatura? Ahora nosotros tenemos una identidad en Cristo, ¿cierto? Vamos a Gálatas 3:26 al 27. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué somos ahora nosotros? Somos hijos de Dios, ¿cierto? Hijos, y la palabra dice, y si sois hijos también herederos. Somos hijos de Dios, o sea que ya tenemos una identidad en Cristo, ¿cierto? Nosotros no tenemos que estarnos pareciendo a nadie, nosotros no tenemos que tener ídolos en este mundo, ¿cierto? No. Uno puede admirar a una persona, pero nunca idolatrar a una persona. Hoy el mundo vive bajo esos parámetros. El mundo se desboca, hay un concierto del uno, del otro, un famoso, allí está, ¿cierto? La gente corre, se vuelve loca con esas cosas. Pero nosotros tenemos una identidad en Cristo, quiere decir que nuestra mente, nuestro propósito es parecernos a Él. ¿Por qué? Porque Cristo pagó un precio por nosotros. Antes nosotros éramos esclavos del pecado. La palabra dice que nosotros sin Cristo estábamos muertos, ¿cierto? En delitos y pecados. El Señor vino, pagó un precio, hubo un cordero que se sacrificó y pagó un precio por usted y por mí.
Dice que ahora somos esclavos de Cristo y nuestro cuerpo ya no le pertenece al pecado, sino que le pertenece a Cristo, y las obras de Cristo tenemos que hacer ahora, ¿cierto? Entonces nuestra mente tiene que estar desligada del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿cierto? Somos de Cristo ahora. Entonces por eso el Señor empieza a hablar de que tenemos que tener un cambio en nuestra mente, empezar a suplir todas estas cosas que antes carecíamos. Nosotros carecíamos de identidad en el mundo, ¿cierto? Nosotros no teníamos una identidad en el mundo, nosotros teníamos, era un vacío en nuestro corazón que tenía que ser llenado muchas veces con cosas que no nos edificaban, nos dañaban. Hay cosas en el mundo que nos dañan a nosotros, ¿cierto? Pero, o sea, que nos dañaban, porque ya no, ahora somos una nueva criatura en Él. Entonces en Cristo tenemos una identidad. Hay algo maravilloso que está en 1 Corintios 2:16 y le voy a leer qué es lo maravilloso que tenemos nosotros ahora en Cristo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire qué maravilloso. ¿Sabía usted que usted tiene la mente de Cristo? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez lo hermoso, el privilegio más grande, más maravilloso que es tener la mente de Cristo? Mire a su alrededor la grandeza, el poder del Dios que nosotros tenemos. Toda la creación es un testimonio vivo de quién es el Señor, ¿cierto? De su poder, de su grandeza, de su gloria, de su majestad. Es algo que nuestra mente finita no puede ni siquiera calcular. Y usted tiene la mente de Cristo, el ADN del Señor corriendo por sus venas, ¿cierto? Y si Él, que es santo en toda su forma, está en nosotros, imagínese cuánto debemos nosotros conducirnos en rectitud y obediencia. Porque a veces nosotros pecamos porque no somos conscientes de a quién tenemos en nuestro corazón, quién es el Señor de nuestra vida. Por eso nosotros a veces se nos hace fácil desviarnos, ¿cierto? Porque no somos conscientes de la presencia del Señor y de la grandeza de Dios en nuestra vida. Entonces tenemos una identidad en Él, tenemos la mente de Cristo. Y ahora Romanos 12:5, ahí atrásito, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora somos un cuerpo, ¿cierto? Pertenecemos a un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿cierto? La iglesia es lo que más ama el Señor, su iglesia, porque es su cuerpo. Ahora dice la palabra que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿cierto? Él es el que dirige, su cabecita, mi cabecita es la que dirige nuestro cuerpo, ¿cierto? Si yo miro para allá, el cuerpo gira para allá. Donde yo mueva, todo lo que yo hago, todo lo que yo direcciono en mi vida, hablo, pienso, digo, está primero en mi mente, en mi cabeza. Y aquí es donde está la mente de Cristo. O sea, el cuerpo se dirige porque el Señor lo guía. Amén. Entonces nosotros pertenecemos a ese cuerpo que el Señor direcciona todos los días. Y es un privilegio, hermanos, pertenecer a una congregación, a una iglesia, ¿cierto? Pero el Señor dice que nosotros debemos aprender a actuar y a vivir con una buena conciencia, ¿cierto? Ser de un mismo sentir significa que su cuerpo, su iglesia amada, que ha sido lavada y limpiada, ahora practique y tenga unos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Lo leíamos ahí en 1 de Pedro. Sed todos de un mismo sentir, compasivos. ¿Qué es ser compasivo? Vamos parte por parte para que podamos, ¿cierto?, asimilar las cosas. Ser compasivo es reconocer el sufrimiento ajeno, sentir empatía y tener un deseo genuino y activo de aliviarlo.
Eso es ser compasivo. Ser compasivo no es cuando usted va por la calle y mira a un viejito tirado y dice, ay, pobrecito, el viejito, qué pesar, y sigue adelante. Eso no es ser compasivo, ¿cierto? Ser compasivo dice que es reconocer el sufrimiento ajeno, sentir empatía y tener un deseo genuino y activo de aliviarlo. ¿Cómo puedo yo ayudarlo, cierto? ¿Cómo puedo tener compasión? Dice que seamos misericordiosos. ¿Qué es ser misericordioso? Es tener un corazón solidario y perdonador. Y aquí es donde a muchos nos cuesta, ¿cierto? El perdón. Nosotros nos cuesta perdonar a veces a personas que nos han hecho mucho daño, a gente en nuestro trabajo que se opone, ¿cierto? Que se levanta, a veces uno le cuesta perdonar, dice, pero ¿por qué si yo no le hice nada, me lastimó, me hirió? A veces usted es una persona buena, compasiva, y la gente le paga mal. Pero el Señor dice que si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdonará. Entonces siempre tiene que haber en nuestro corazón compasión y tiene que haber misericordia. Dice que seamos amigables. ¿Qué es ser amigable? El libro de Proverbios dice, el que quiere ser amigo ha de mostrarse amigo, ¿cierto? Nosotros tenemos que aprender a ser amigables. La iglesia tiene que empezar a formar en nosotros, cada uno de nosotros tenemos que empezar a formar un carácter más amigable, más risueño, más alegre, hermanos. Porque nosotros a veces somos como muy herméticos, ¿cierto? Muy duros. Nos cuesta reírnos. Imagínese, usted tiene el regalo más maravilloso que Dios nos pudo dar, que es la salvación, ¿cierto? No hay nada que se pueda comparar con eso. Y vivimos amargados, vivimos como estreñidos todo el tiempo. No puede ser así. Los hijos de Dios tienen que mostrarse alegres, ¿cierto? Si usted es un hijo de Dios, debe ser una persona alegre, porque el que es alegre, el que es amistoso, el que es compasivo, la gente lo busca y quiere estar al lado suyo. La iglesia tiene que aprender a cultivar esos atributos de Dios en el corazón y en la vida. ¿Por qué? Porque van a llegar personas a este lugar, hermanos. Van a llegar personas que van a necesitar que usted sea compasivo, que usted sea misericordioso, que usted lo reciba con un abrazo, ¿cierto? Que usted sepa perdonarlo, que usted pase por alto la ofensa. El Señor dice, soportaos los unos a los otros. Y soportarse no es que usted se aguante, no. El soportar es ser un soporte para esa persona que necesita ayuda. Entonces la iglesia tiene que empezar a desarrollar esos atributos en su vida. El ser compasivo, el ser misericordioso, el ser amigable. Dice la palabra que nosotros fuimos llamados a heredar bendición, ¿cierto? Ahí lo dice la palabra que leímos, porque fuimos llamados a heredar bendición. ¿Qué es eso? Que Dios da bendición a su pueblo, a sus hijos. ¿Para qué? Para que la entregue a otros, ¿cierto? Si nosotros vivimos siempre amargados, ¿cómo podemos hablarle a otro del amor de Dios? ¿Cómo podemos decirle a alguien que lo ama, que Dios lo ama, si nosotros no lo demostramos, ¿cierto? En nuestro corazón tiene que haber ese sentir que hay en Cristo Jesús. Debemos estar constantemente en la presencia del Señor. Esto no es algo que uno pueda decir que lo cambia de la noche a la mañana, nuestro carácter, que nosotros por muchos años hemos practicado, ¿cierto? Que hemos sido de mal carácter toda la vida, no podemos cambiar de un día para otro. Son hábitos repetitivos en nuestra vida que constantemente nos traicionan. Nuestro carácter nos traiciona muchas veces porque a veces queremos, como dice la palabra, hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. Dios dice en su palabra, porque el bien que quiero hacer, no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Pero el siguiente capítulo dice, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos ayuda. ¿Y cómo tenemos al Espíritu Santo? Pasando tiempo en la presencia del Señor. El Espíritu Santo es el único que puede sujetar nuestras emociones, nuestra mente, nuestra carnalidad. Ese viejo hombre que a veces se quiere levantar,
Es el Espíritu Santo el único que lo subyuga, ¿cierto? Pero tenemos que pasar tiempo en su presencia porque Dios es el que santifica nuestras vidas, nos aparta del pecado y nos hace vivir para su reino y sus propósitos eternos, ¿cierto? Hay un dicho que dice: no dejo de pecar para ser santo, porque soy santo, no peco, ¿cierto? Nosotros no dejamos de pecar para ser santos, es que cuando yo soy santo, no peco. Y usted va a decir: pero ¿quién es santo? Santo no hay ni uno. Pero ¿sabe que el Señor nos llama santos? En la palabra siempre el Señor dice los santos de la iglesia. Nosotros somos los que a veces nos cuesta vislumbrarnos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos falta una identidad en Cristo. Nosotros nos falta vernos así como santos del Señor. Y es su Espíritu el que santifica nuestra vida. Hermano, entre más tiempo pasemos con el Señor, menos pecado va a haber en nuestro corazón, ¿cierto? Porque es que la presencia del Señor, la santidad de Dios, no nos deja pecar. Si nosotros pecamos repetidamente es porque pasamos poco tiempo en la presencia del Señor. Porque el pecado constantemente nos azota. Vamos a hablar de un pecado por el cual nosotros casi siempre tenemos que estar en la presencia del Señor pidiendo perdón. Está en Santiago 3, 1, 12. El título solo habla por sí mismo. ¿Por qué voy a hablar de ese pasaje? Porque la palabra aquí dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar mal, ¿cierto? Entonces, Santiago 3, 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un timón muy pequeño, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, aves y serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ese pasaje es muy específico, ¿cierto? No necesita mucha interpretación ni mucha revelación. Ese órgano tan pequeño puesto en nuestra boca dice que se jacta de grandes cosas. El hombre ha podido domar naves, caballos, serpientes, de todo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que no puede refrenar? La lengua, ¿cierto? Dice que esto contamina toda la rueda de la creación. ¿Por qué le dedican casi un capítulo a esto? Por la importancia que tiene para nosotros como hijos de Dios empezar a ponerle freno a nuestra lengua, ¿cierto? Es tan importante, hermanos, la buena conciencia lleva consigo también el controlar esta parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que nosotros bendecimos a Dios y maldecimos. Y ahí cuando uno habla mal de alguien, está maldiciendo a alguien. Ve que esto tiene una connotación muy profunda. No es solo lo que nosotros a veces decimos con liviandad,
sino que esto tiene una connotación espiritual muy grande. Nosotros traemos maldición a la vida de una persona cuando hablamos mal de ella. Y dice que no podemos bendecir a Dios y maldecir a nuestro hermano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. O sea, esa persona de la que usted habla también fue creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿por qué no hay temor en nuestro corazón cuando hablamos de alguien? ¿Cierto? El Señor dice, ¿quién eres tú que juzgas al otro? Cuando tú juzgas al otro, te condenas a ti mismo. O sea, cuando nosotros hablamos de nuestros hermanos, nos estamos condenando nosotros mismos. Entonces, el temor de Dios en nuestro corazón, ¿dónde está? ¿Cierto? El Señor nos manda por eso a dejar esa práctica constante, a deshabituarnos del mal, de estar hablando de nuestros semejantes que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Hermanos, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser es tan importante para Dios. Nosotros debemos ser cristianos íntegros en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros, somos la Biblia que las personas leen. Usted en su trabajo, la persona no lo primero que va a ver es cómo es usted, cómo habla, cómo se comporta, cómo se expresa. Por eso Dios nos manda a tener una buena conciencia, porque dice la palabra para que no murmuren de ustedes como malhechores. Si alguien ha de sufrir afrenta, que sea por la causa de Cristo, no por su propio pecado, ¿cierto? Que en nuestro trabajo no nos conozcan por el odioso, por el de mal carácter. Hay personas, y conocí una vez a alguien que siendo cristiano en su pega decía garabatos y se habituó tanto a eso que después hasta el pastor lo trataba y se le olvidaba porque estaba habituado a eso. Entonces nuestras malas prácticas a veces nos traicionan, ¿cierto? Y el Señor nos manda a despojarnos de todas esas cosas porque Él quiere que nosotros nos conduzcamos correctamente. Cuando nosotros somos íntegros en nuestra manera de pensar, de ser, de hablar, es cuando viene la bendición de Dios. Allí es donde hay unidad, donde hay armonía. El Señor dice, mirad cuán bueno, cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La presencia de Dios no está donde hay disensión, donde hay habladurías, donde hay comentarios, donde hay chismes, ¿cierto? Ahí no está la presencia de Dios, porque Él quiere que nosotros tengamos una buena conciencia delante de Él. Entonces, si nosotros tenemos esta mala práctica de hablar de alguien, de estar diciendo cosas de las personas, dejemos eso atrás, porque eso no trae bendición a nuestra vida. Entendamos que cuando hablamos mal de alguien, la maldición es para nosotros, la otra persona ni se entera que usted está hablando de ella. Y a él no le afecta a usted, a su vida, a sus hijos, porque usted tiene hijos que lo ven su conducta, ¿cierto? Su conducta reprochable, porque eso es una conducta reprochable y ellos van a aprender lo mismo. No solamente en la iglesia, en nuestra casa, también debemos tener esos hábitos de no hablar mal de nadie. Nuestros hijos aprenden por nuestro ejemplo, por nuestro testimonio. Usted le puede decir 1000 cosas, pero si ellos lo escuchan hablando mal de otra persona, es como, dice la palabra, que eso es como címbalo que resuena, ¿cierto? Entonces debemos apartarnos de todas esas cosas. El versículo 13 dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y es un signo de interrogación. O sea, si ustedes se conducen rectamente, ¿quién les puede hacer daño? Pero si nosotros somos mentirosos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el colegio, obviamente vamos a quedar en vergüenza, ¿cierto? El pecado siempre nos va a avergonzar. Nunca se nos olvide que si nosotros pecamos reiteradamente, el pecado siempre, el enemigo nos va a dejar en vergüenza, ¿cierto? Dice el versículo 15, mire ese versículo tan hermoso. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es santificar a Dios en su corazón? Significa reconocer y reverenciar a Cristo como el Señor absoluto de su vida íntima, apartándolo como santo en sus pensamientos y voluntad. Implica someter cada aspecto de mi vida a su soberanía, ¿cierto? Nosotros en nuestra casa, cuando estamos solos, ¿quién lo mira a usted lo que usted hace? Solamente el Señor, ¿cierto? Nosotros aquí podemos aparentar tener una aureola de santidad, podemos ser muy lindos, pero es cuando usted está solo que se evidencia realmente quién es usted. Entonces, cuando Él dice santifique a Dios en su corazón, es porque es en su corazón donde usted tiene que santificarlo a Él. Cuando nadie lo ve, cuando usted está solo en su cuarto, cuando usted está solo en su casa, cuando usted está en su trabajo, cuando usted está en su universidad, en su colegio, allí se sabe si usted santifica a Dios en su corazón, ¿cierto? Cuando nuestra vida está sujeta a Cristo, tenemos libertad y autoridad para enseñar a otros, ¿cierto? Cuando usted practica lo que Dios le ordena, cuando usted hace la voluntad del Señor, usted tiene autoridad para enseñar a otros. Nosotros no podemos decirle a alguien que deje de mentir si uno es mentiroso, ¿cierto? Hay que tener coherencia con lo que somos, con lo que decimos, con lo que hacemos, ¿cierto? Dice la palabra que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Aquí hay dos palabras importantes, ¿cierto? Cuando usted va a presentar defensa. ¿Qué es presentar defensa? Es cuando alguien le dice a usted, ¿y usted por qué es cristiano? ¿Usted por qué cree en Dios? En el estudio que estamos haciendo nosotros nos están enseñando sobre eso, ¿cierto, hermana? Que nosotros tenemos que estar preparados. Preparados. ¿Por qué? Porque, hermanos, el mundo afuera sabe muchas cosas y nosotros a veces como cristianos estamos encerrados muy religiosamente, estamos con el mismo tema de siempre y no nos preparamos, y el Señor dice que debemos estar preparados. Usted tiene que escudriñar las escrituras porque van a venir preguntas difíciles, va a llegar gente a cuestionar todo lo que nosotros hacemos, por qué lo hacemos, y usted tiene que presentar defensa delante de Dios, ¿cierto? El hermano Josué nos compartía el viernes y yo me alegraba en mi corazón por eso, porque yo decía, Señor, necesitamos más jóvenes llenos de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, del conocimiento de Dios, para que ellos en sus lugares de trabajo, de estudio, puedan dar a conocer al Señor, ¿cierto? Con conocimiento pleno de quién es Dios. ¿Para qué? Para que no nos avergüencen, porque a veces la gente pregunta cosas y nosotros no sabemos cómo responder, le respondemos religiosamente. La palabra de Dios es tan perfecta, ella nos enseña todas las cosas, hasta lo más mínimo de cómo nosotros debemos actuar, comportarnos, vernos, pero dice que preparar para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Esto habla de una persona que ha sido procesada y enseñada, ¿cierto? La mansedumbre es algo que se aprende, la reverencia también, ¿no? Nosotros no podemos estar como mono con navaja tampoco, ¿cierto? Dando el evangelio y el que no esté de acuerdo con nosotros lo vamos, pero no es así. El Señor dice mansedumbre, quiere decir que sea una buena persona, que lo haga con amor, ¿cierto? Y reverencia. Entonces, nosotros no tenemos que andar en contienda, en enojos, con ira, con soberbia, con altivez, estableciendo nuestro punto de vista, lo que yo pienso, y si no le gusta, pues la puerta está ahí, ¿cierto? No es así, no es así. El Señor no se agrada de eso. Eso habla de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Pero el Señor dice que nosotros debemos tener reverencia, debemos tener mansedumbre, ¿cierto? La palabra de Dios dice que nosotros no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros tengamos la verdad,
podemos respetar al que no piense como nosotros, al que no actúe como nosotros, ¿cierto? Porque no podemos imponerle a una persona un conocimiento o lo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida o cómo nosotros hemos creído, porque él apenas está empezando a conocer. O si usted ya conoce y sabe mucho, tampoco puede imponerle al otro su pensamiento, porque nosotros cada uno somos diferentes. El Señor a cada uno nos hizo diferentes, ¿cierto? Como iglesia debemos ser de un mismo sentir. Dice la palabra, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿cierto? Dice él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Si el Señor pudo despojarse de su grandeza, si Él pudo despojarse de su poder, de su autoridad, de su trono, para venir a ser semejante a cada uno de nosotros, imagínese cuánto más nosotros, que somos tan necesitados todos los días, ¿cierto?, de la gracia y de la misericordia de Dios. Nuestra meta cada día debe ser parecernos más a Cristo. Efesios 4:13. Hoy la hice cortica para que no se vayan a dormir. Ya vamos a terminar. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cierto? Esa es nuestra meta, esta es la meta de la iglesia. Ser cada día, tener el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto en todos los aspectos, ¿cierto? Y esa es nuestra meta, hermanos, como iglesia. El pecado tiene que ir muriendo cada día en nosotros. Nuestro pecado, nuestras iniquidades tienen que ir muriendo y darle un lugar en su corazón y en su vida a Cristo. ¿Por qué? Porque debemos parecernos a Él, ¿cierto? Su palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nadie en este mundo pagó un precio por usted, solamente Cristo. Usted solamente le debe adoración, honra a Él. Entonces, ¿quién ocupa más espacio en su corazón hoy? Hágase esa pregunta interiormente. ¿Qué ocupa más espacio en mi corazón hoy? ¿Su trabajo, su familia, sus hijos, sus obligaciones, sus deudas? ¿Qué es lo que ocupa un espacio en su corazón? ¿Es el Señor o son los afanes de la vida? Porque eso también nos quita mucho tiempo, ¿cierto? Los afanes de la vida. Entonces nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Podemos decir que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo le pertenecen a Él? ¿O todavía falta trabajar? Falta mucho, ¿cierto? Nos falta mucho nuestro corazón cada día para parecernos más a Él. Pero el Señor nos manda en su palabra que nosotros debemos tener siempre esa buena conciencia, empezar a cultivar en nuestro corazón la mansedumbre, el amor, la misericordia, el dejar de hablar de los demás, ¿cierto? El empezar a cuidarnos, a cuidar nuestro corazón. El Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eso es importante, hermano, a veces parece tan básico, pero el Señor cuida de nosotros. Y el Señor nos manda a cuidarnos a nosotros también, a cuidar nuestro corazón, porque hay un mundo afuera que nos ve. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Pero el Señor dice, pero si las tinieblas que hay en ustedes son más grandes, ¿qué es lo que el mundo ve? ¿Cierto? La gente muchas veces dice, no me mire a mí, mire a Cristo. Pero no es así. Nosotros reflejamos a Cristo y las personas inevitablemente nos van a ver a nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios, a tener una identidad con el Señor, a pasar tiempo con Dios, ¿cierto? En la presencia de Dios, es la presencia de Dios
la que va a cambiar nuestra mente, nuestro corazón. Es más fácil desaprender que volver a aprender. Nosotros nos cuesta mucho dejar nuestros hábitos destructivos, las cosas que nos hacen daño, pero sí las podemos ir supliendo con hábitos nuevos. Por eso el Señor dice: renueve su entendimiento. Renovar es quitar una cosa, poner la otra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo renuevo yo? ¿Cómo dejo mis hábitos, mis malos hábitos, con hábitos nuevos? Pasando tiempo con Dios, en la oración, ¿cierto? Pasando tiempo escudriñando las Escrituras. La palabra de Dios es la única que tiene el poder de cambiar nuestra vida, porque Él dice, ¿cierto?, que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Si es viva, quiere decir que tiene vida. Cuando usted lee la palabra de Dios, ella tiene esa capacidad de entrar a su corazón y de impactar su vida, de transformarla, porque dice que penetra lo profundo del corazón hasta los tuétanos. El tuétano es esa parte de dentro del hueso, ¿cierto? Y es la palabra de Dios la que tiene esa capacidad. Si nos cuesta, hermanos, pasemos tiempo en la palabra del Señor, pasemos tiempo en la presencia del Señor. No hay nada más que vaya a cambiar nuestra vida, solamente eso. Si usted quiere ser santo, dice el Señor, sé santo porque yo soy santo. El pueblo de Dios está llamado a vivir en santidad. Nosotros estamos llamados a vivir en santidad. Tenemos que despojarnos de todas estas cosas que nos dañan y que dañan también al cuerpo de Cristo. Hoy la iglesia, muchas iglesias, el testimonio, el evangelio a veces es mal visto por culpa de personas que no han querido morir a su carne y que andan siendo de mal ejemplo, ¿cierto?, de mal testimonio. Por eso muchas personas dicen: si para ser como prefiero que no. Yo no voy a la iglesia porque tengo un testimonio terrible de personas que yo conozco que dejan la embarrada. Y la gente dice: es que no me mire a mí. ¿Se da cuenta que el mundo sí nos mira? Sí nos mira, y por culpa nuestra el Señor dice: ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeños, mejor le fuera que se atase una piedra de molino y se tirase al mar. Imagínense, hermano, es tremendo la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Si por nuestro testimonio, si por nuestra causa una persona se puede perder, entonces tenemos que tener mucho temor, porque el Señor va a demandar la sangre de esa persona de nosotros. No lo veamos como poca cosa. No veamos como que no tiene importancia, porque para Dios sí tiene importancia. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad delante de Él, de santificarnos, de vivir cada día muriendo a nuestra carne. Nuestra carne pide deleite, nuestra carne, nuestro cuerpo pide comodidad, pide pecado. Pero nosotros tenemos que someter todo esto, morir cada día. Por eso el Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es dejar de practicar todo el pecado, todas las cosas que nos dañan, y seguirlo a Él. Señor, por ti, por amor, yo me sacrifico. Yo esta semana he tenido muchas luchas con el ayuno. Y hay momentos en que le he dicho a mi esposo: no, yo ya no quiero ayunar más. Y vuelvo otra vez, vuelvo en sí, dice la palabra, y digo: no, Señor, tengo que terminar. ¿Cómo me va a quedar grande, cierto? No podemos siempre estar postergando las cosas, siendo inconstantes. Empezamos algo, no lo terminamos. No puede ser así. Pero el Señor nos ayuda, porque vea, aunque uno lo ve como poco a veces, ¿cierto? Yo decía: pero es que este ayuno, al final usted no deja de comer, usted si le da hambre come, no está haciendo nada. Pero sí hay algo que está muriendo en nosotros. Estamos dejando cosas que nos gustan, que nos satisfacen, ¿cierto? Porque comer verduras y frutas todos los días sí es lindo, unos 2, 3 días, pero usted se cansa también. Mira el filete de carne y dice: ¡oh! ¿Cierto? Son cosas que a nuestra carne le satisfacen y buscamos el deleite cada día.
Lo hemos hablado antes, muchas veces el Espíritu nos llama a pasar tiempo con Él, pero el cuerpo le dice, no, quédese ahí acostadito, mire ese frío que está haciendo, ¿cierto? Acuéstese, prenda Netflix, véase una película, usted tanto que trabaja y se esfuerza, ¿no? Usted necesita descanso. Esa es nuestra lucha constante, nuestro cuerpo pide deleite, nuestra carne pide satisfacción, pero el Espíritu le dice, levántese. Levántese, proclame la palabra del Señor, escudriñe las Escrituras, busque al Señor. Si queremos vivir en libertad, hermanos, tenemos que empezar a vivir y andar en el Espíritu, ¿cierto? ¿Se acuerda cómo se saludaban los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe cómo se saludaban los profetas en el Antiguo Testamento? Cuando se encontraban decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Imagínense nosotros saludándonos así hoy en día, ¿cierto? Pero era una proclamación de ellos porque era su estado natural. En cuya presencia estoy. La presencia de Dios no es algo que nosotros decimos cuando oramos, Señor, que tu presencia descienda. No, no es así. La presencia de Dios vive y mora en nuestro corazón. Entonces, si usted no siente la presencia de Dios es porque usted no porta la presencia de Dios, no es porque la presencia de Dios no es como una paloma que nos la hacen ver a veces, ¿cierto? Que viene y desciende y lo toca, no, hermano. El Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros tenemos que cultivar esa relación con Dios. El pecado nos aparta del Señor. Cuando nosotros no sentimos la presencia de Dios, cuando nos cuesta, es porque hemos contristado al Espíritu Santo de Dios que mora en vosotros. Isaías dice, porque vuestros pecados han hecho división entre tú y yo. ¿Qué es lo que nos aparta de Dios? Nuestro pecado, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que luchar, esa es la lucha del cristiano cada día, apartarse del pecado para vivir en una vida en santidad con el Señor. Entonces, como iglesia, hermanos, aprendamos esto, que sea una verdad en nuestro corazón, empecemos a habituarnos a esto, empecemos a dejar de lado el pecado, la maldad, la iniquidad, la transgresión, el hablar, el murmurar, y aprendamos la sencillez, la mansedumbre, el amor fraternal entre nosotros, porque allí es donde hay bendición. Allí es donde la presencia de Dios habita. Y aunque nosotros en la congregación nos cueste, lo vamos a lograr. Porque si el Señor está con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Eso dice la palabra, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aunque un ejército acampe a nuestro alrededor, el Señor está con nosotros. Amén. Yo le invito a que se pueda poner de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, en esta hora, bendito Rey, Señor, presentamos nuestra vida una vez más delante de ti, Cordero Santo de Dios. Nuestro corazón, Señor, se deleita en ti, en el Dios de nuestra salvación. Nuestro corazón se regocija en nuestro Salvador, porque tú, Señor, tuviste compasión y misericordia un día de nosotros, Padre, porque tú pagaste un precio, Cordero Santo de Dios, Padre, para que nosotros pudiéramos vivir en libertad, Señor, pero no en libertad para el pecado, Señor, sino en la libertad para ser llamados hijos tuyos, Señor, para vivir para ti, para tu reino, para tu gloria, Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana, Señor, te rogamos que tu presencia, Dios, que tu Espíritu, Dios, ven, esté en nuestro corazón siempre, que nunca te apartes de nosotros, Señor. Que tú hagas, Señor, que tu rostro resplandezca en nuestra vida, Dios eterno. Que nos ayude, Señor, a dejar nuestra vana manera de vivir, Padre. Que el pecado que nos asedia, Señor, que nos acecha cada día como león rugiente, Señor, sea sacado de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestra vida, Señor. Ayúdanos hoy, Dios amado, a conducirnos en rectitud, Señor, delante de ti, Padre amado. Despoja nuestro corazón, Señor, de todo peso, de todo pecado, Dios, para que tu Espíritu Santo nunca se aparte de nosotros, Señor.
Tu siervo David decía, Señor, no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu, sino vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Señor, que tu presencia nunca se aparte de nosotros, Señor. Que el pecado no sea la causa, Dios, por la cual contristemos tu corazón, Señor. Padre, porque como hijos tuyos tenemos una identidad en ti, Señor. Tenemos una nueva manera de vivir, Señor. Y tenemos una meta, Padre, la santificación, Señor. Y el parecernos cada día más a ti, al Hijo de Dios, al único Cordero Santo, sin mancha, sin arrugas, Señor. Al único Dios vivo, verdadero, Señor. Hoy proclamamos tu nombre, Señor, por sobre todas las cosas, Dios eterno. Proclamamos tu grandeza, Cordero Santo de Dios, y rendimos nuestro corazón y nos humillamos delante de ti, Señor. Porque, Padre, es tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, lo único digno de adoración, de honra y de gloria, Señor. Padre, te adoramos en esta mañana, Señor, como un solo pueblo, Señor. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, que haya en tu pueblo, Señor, la mente de Cristo, el corazón de Cristo, Señor, para que como hijos tuyos, Dios, conduzcamos nuestra vida en rectitud, en obediencia, en santidad a ti, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, gracias Espíritu Santo, por lo que haces en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo los bendigo en esta mañana, Señor. Proclamo la presencia y la gloria tuya sobre cada uno de ellos, Señor. Que esta semana, Señor, la gloria y el poder, Señor, estén sobre ellos, Padre, sobre nuestras vidas, Dios eterno, para que cada uno de nosotros sea un testimonio vivo y verdadero, Señor. Para que tus hijos puedan proclamar con libertad, Señor, que tú eres el único Dios y que tú gobiernas y reinas, Señor, por la eternidad, Padre. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Digno eres de gloria y alabanza. Exaltamos a Jesús en esta mañana. Levantamos Te adoramos a ti, Señor. adorándote, Señor. Digno eres de gloria Y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Digno eres Digno eres de gloria. de gloria, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza, levantando nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son. No hay otro como
eres tú.